Dios me los bendiga, mis hermanas. Buenas noches. Bienvenidas nuevamente a este su programa, no es programa, a este seminario de guerra espiritual que estamos llevando a cabo. Estamos ya bastante avanzados. Estamos hablando acerca de las estrategias de Satanás, ¿verdad? Hemos hablado acerca de cómo Satanás utiliza el mundo para atacarnos, cómo utiliza la carne también, y hoy vamos a hablar de cómo Satanás, ¿verdad? Ocupa también los demonios, porque esto, acuérdense que la guerra es espiritual. Todo parte de esto, y ahorita lo vamos a aprender, dice. Permítame, porque se me empañan los lentes y ya bailó el asunto. Bien. Ok, como aprenderemos, como hemos aprendido en este curso y como aprenderemos en este curso, un nacido de nuevo no puede ser poseído por Satanás en la medida que permanece como un creyente genuino. Posesión por parte de Satanás involucra control del cuerpo, alma, espíritu, conducta y pensamiento. Pero si un creyente continúa practicando pecados carnales, viene un tiempo cuando la práctica puede llevar de un pecado de la carne a un pecado controlado por actividades demoníacas y satánicas. Miren, esto es algo bien importante. Esto es una pregunta que mucha gente hace de repente, ¿verdad? Que si es posible que un cristiano quede poseído. Eh, en lo personal, yo coincido mucho con el hecho de que un cristiano no puede ser poseído por espíritus. Puede ser oprimido sí, pero no poseído, porque para que haya una posesión hay muchos grados, por decir así, ¿verdad? Para llegar a la posesión. En el libro de Cerdos en la Sala del profeta, el apóstol Bill Hammond, que se los recomiendo mucho, si lo pueden conseguir, lo pueden descargar de internet, ya le estoy dando un mal consejo, pero hay mucha información en internet, pero les recomiendo que lo compren, ¿verdad? Se llama Cerdos en la Sala. Es muy buen libro acerca de la liberación. Cuando yo empecé a aprender acerca de liberación, yo leí mucho ese libro y me sirvió muchísimo para entender muchas cosas. Y una de las cosas que yo entendí es precisamente esta, que un cristiano verdadero, genuino, no puede ser poseído por espíritus. Pero, ¿qué sucede cuando la persona continuamente hace lo que decíamos ayer, ¿verdad? Porque una cosa es que tú peques, ¿verdad? Y otra cosa, o que te equivoques, vamos a hablarlo como equivocación, y otra cosa es que tú te equivoques a cada rato, ¿verdad? No es lo mismo que te debilites, que te agarren en tus 5 minutos Milky Way, ¿verdad? Y falles en alguna situación, a que continuamente tú vayas al pocito a beber agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como dice el dicho, ¿verdad? Tanto va el cántaro al agua hasta Que que se se rompa. rompe. Entonces, esto es lo que llega a suceder cuando una persona, un cristiano, un nacido de nuevo, alguien que ha aceptado a Cristo en su corazón, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, continuamente está en la búsqueda de practicar un pecado, de practicar una situación. Va a llegar el momento en el que ese pecado ya no va a ser el pecado el que esté operando, ya no va a ser la carne, sino que un espíritu va a estar controlando la vida de esa persona hasta que se convierta en algo incontrolable, ¿verdad? Esto es, por eso es que por ejemplo, los vicios, nadie comienza bebiéndose 20 cartones de cerveza. Empiezas con una de cuartito, ¿verdad? Te tomas una de cuartito y luego mañana tomas otra y luego ya una y dos no te son suficientes, tienes que tomarte 3 y luego 4 y luego 5 hasta que se convierte en un problema de alcoholismo, donde la persona ya no es dueña de sí misma, sino que el alcohol la controla. Y lo peor es que el vicio no nomás se queda ahí, sino que la gente que consume alcohol va a consumir al rato tabaco y al rato, si le siguen más para adelante, van a terminar consumiendo otro tipo de estupefacientes. Entonces, es aquí donde podemos nosotros entender que la posesión tiene más que ver con un asunto de estar continuamente
permitiendo que el enemigo entre en nuestra vida, a algo que, por ejemplo, la gente piensa, mucha gente piensa que va caminando por la calle y ¡pum! ¡Ay, se me metió el diablo del chisme! Sí, No, no, pues no es como que vas caminando por la calle, ¡ay, yo voy bien contento como cristiano! ¡Ay, voy contento! Y de repente ¡pum! ¡Ay, se me metió el diablo del chisme! Y empiezo a hablar mal de todos. No, así no pasa, ¿verdad? Es un asunto que si yo le permito al enemigo tener autoridad, él va a tomarse toda la autoridad. Entonces, Satanás va a ocupar el mundo y la carne para poder introducir espíritus inmundos dentro de nosotros, si nosotros se lo permitimos. Entonces, un cristiano verdadero puede ser poseído o no puede ser poseído. ¿Cómo ve usted? no, no. No, un cristiano verdadero no puede ser poseído porque un cristiano verdadero va a mantener su vida alineada con Dios y aunque se equivoque y aunque falle de repente o tenga una caída, ese cristiano va a buscar el perdón de Dios, se va a limpiar en él, le va a pedir perdón y va a tener que luchar contra todo lo que tiene uno que luchar, la culpa y todo ese tipo de cosas que son terribles, ¿verdad? Y va a tener que luchar contra eso, pero el enemigo no lo va a poder poseer. ¿Cuándo lo posee? Cuando este cristiano practica el pecado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50, ¿verdad? El ejemplo más claro, pues es el ejemplo de Sansón. Yo creo que es el ejemplo más claro que existe en la Biblia acerca de esta situación, ¿verdad? Vemos cómo Sansón muchas veces cuando está con Dalila tiene la oportunidad de escaparse de la situación. Sin embargo, en lugar de escapar, en lugar de huir, él se queda con Dalila hasta llegar al punto donde es capturado porque le quiso jugar al vivo con Dalila, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Entonces, posesión por parte de Satanás involucra control del cuerpo, alma, espíritu, conducta y pensamiento. Entonces, nosotros podemos entender que si tú pecas, ¿verdad? Si tú fallas, tú abres la puerta para una opresión, o sea, el enemigo va a poder oprimirte, pero no te va a poder poseer, a menos que tú vuelvas y estés haciendo lo mismo muchas veces, la opresión se va a convertir en una posesión. Y la posesión, si tú no eres liberado, va a llegar el momento en el que se convierte en una enajenación, hasta que llegamos al punto, ¿verdad? De como el endemoniado gadareno, dejamos de tener control de nosotros mismos, porque aún cuando estás poseído, todavía eres consciente, todavía hay conciencia en ti y todavía te redarguye Dios, todavía hay algunas situaciones que te ayudan a correr a Jesús, pero llega el momento en el que el corazón se endurece tanto que la posesión se convierte en una enajenación. ¿Y qué es una enajenación? Es una actitud, ¿verdad? ¿Qué es estar enajenado? Es una actitud de euforia, enajenado, o sea, ya lo necesitas, ya no es como voy a hacer, no, es que lo necesito hacer esto, necesito tomarme, por ejemplo, la gente que se convierte adicta a las pastillas, ¿verdad? Primero es una necesidad y luego se convierte en algo rutinario hasta que se vuelve en algo necesario, que ya no pueden estar sin tenerlo. Entonces, esa es la enajenación y es el punto más grande o más grave de la posesión, porque cuando están en este punto es una complicación poderlos liberar, porque ya no basta tan solamente con echar fuera al espíritu, sino que tienes que sanar el alma. Tienes que ir directamente a sanar la mente y sanar el alma, porque los demonios dañan la mente y dañan las emociones. Entonces, esto es importante que nosotros como creyentes y como guerreros lo sepamos, hermanos, porque vuelvo a repetir, a lo mejor nosotros no vamos a caer en un pecado o en un error como la fornicación o robar o así, pero por ejemplo, las mentiras, el hablar mal, el pensar mal, el ser groseros también, o sea, todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que a la larga se van a convertir en un problema para nuestra vida. Amén. Amén.
Bien, pero si un creyente continúa practicando pecados carnales, viene un tiempo cuando la práctica puede llevar de un pecado de la carne a un pecado controlado por actividad demoníaca y satánica. Ahora, ¿cómo operan juntos? El mundo, la carne y el diablo con sus demonios combinan sus fuerzas malignas para combatir en contra de los creyentes. Cada fuerza puede operar independientemente en contra de los creyentes, pero estas fuerzas están frecuentemente combinadas en su ataque sobre los creyentes. Satanás usa el mundo con sus ilusiones, encantos, filosofías y sistemas mundanos para ganar acceso a la carne. Usa la carne para ganar acceso al alma, la mente y el espíritu. Luego trata que te conformes al mundo más que a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto? Es el versículo que dice, no os conforméis a este mundo. Entonces, Satanás puede ocupar la carne. Por ejemplo, mire, esto es algo que le sucede muy continuamente a muchos creyentes, ¿verdad? Que me ha tocado verlo. No sé si a usted le ha tocado verlo. De repente llega un hombre a la iglesia que no tiene trabajo y empieza a buscar al Señor con todo su corazón. Y su petición es, Dios, dame un trabajo. Y entonces, de tanto orar, pues Dios le contesta y le da un trabajo. Entonces, cuando él empieza a trabajar, continúa un tiempo siendo fiel en la iglesia y de repente empieza a fallar un día y ya empieza a fallar 2 días y luego ya van 3 días, ¿verdad? Y luego 4 días, hasta que solamente va los puros domingos y le preguntas, hermano, ¿por qué ya no vienes como estabas viniendo, venías a las oraciones? No puedo, hermano, estoy trabajando. Es que usted no entiende, yo salgo bien cansado. Y es que hay muchos compromisos económicos que yo tengo, hermano. Entonces, como yo tengo muchos compromisos, tengo que trabajar mucho. Cada vez que hay tiempo extra, yo lo tomo para poder hacerme de dinero, porque es importante, hay que ser responsable. La Biblia dice que tengo que proveer para los de mi casa y empiezan a sacar una serie de justificaciones torpes, torpes justificaciones, y disculpe que lo diga, pero son justificaciones torpes, donde justifican el anteponer las cosas a las cosas de Dios. Tú no puedes anteponer las cosas del mundo a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Está Satanás poniendo una ilusión delante de esa persona, diciéndole, si tú no trabajas, no vas a comer, pero no se acuerdan que todo el tiempo que no trabajó y que estuvo orando por un trabajo, Dios nunca lo dejó de la mano, nunca lo soltó, siempre tuvo, porque dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. Pero ya ocupó Satanás el mundo y puso una ilusión de necesidad. Y le dijo, no, tú necesitas trabajar. Tú llegaste a la iglesia por un trabajo, Dios te dio un trabajo, tienes que honrar el trabajo que Dios te dio. Tú tienes que ser fiel porque Dios te lo dio. Es tu bendición, cuida tu bendición. ¿Les suena conocido ese argumento? Sí. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Sobre todo los que somos ministros, los que son pastores, ¿verdad? Que le dice a la gente, ¿por qué ya no vienes? Es que estoy trabajando. Es que si no trabajo, y que la Biblia dice, que no trabaje, que no coma. No, Sí, la Biblia dice. Y ya el Satanás puso un engaño en ti, ¿verdad? Y ya por medio del mundo te empezó a llevar a una frialdad espiritual. Y desgraciadamente, cuando empiezas a fallar en el servicio a Dios, empiezas a fallar en el buscar a Dios, porque mire, ya después de esto es a nivel iglesia, pero a nivel personal, esa persona que antes oraba porque Dios le dio un trabajo, deja de orar de la misma manera porque ahora tiene que descansar porque le toca trabajar. No estoy diciendo que no debe de cuidar su trabajo, no le estoy diciendo que no debe de trabajar. Lo que estoy diciendo es que usted no puede anteponer el trabajo a la obra de Dios. La obra de Dios va primero, por encima de todo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien te dio el trabajo para empezar. Y si Dios te da un trabajo y Dios te da provisión, entonces tú tienes que servirle a Él porque tienes que entender que lo que tienes no es por lo que haces, sino que lo que tienes es porque Dios te lo da. Pero así es como actúa Satanás, utiliza el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo de los ojos? El deseo te empieza a mirar, ¿verdad? Y empieza a darte sueño. No, si tú trabajas mucho, mira, vas a ser bien próspero.
te va a dar Dios, no vas a tener un carro, no vas a tener dos carros por el trabajo, porque pues por el trabajo, si no, no, porque Dios no le regala a nadie. Ojo, porque Satanás ocupa todo este tipo de engaños, todo este tipo de engaños. Tú no puedes poner a tu negocio o a tu trabajo por encima de lo que Dios te da. Si tú pones a tu trabajo, a tu negocio por encima de lo que Dios puede darte, entonces vas a obtener de tu negocio, ¿verdad? Pero vas a dejar de obtener de Dios. Y nosotros necesitamos obtener de Dios porque Jehová es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh. Y esto es un ejemplo, nada más. Es la manera en la que Satanás te engaña para poder llevarte a una actitud de frialdad. Ahora, ¿qué sucede con la persona fría, hermano? ¿Qué sucede con una persona fría? Con una persona que ya no ora, que ya va a la iglesia cada vez que puede, o cada vez que tiene ganas, o cada vez que no está cansado. ¿Qué es lo que sucede con una persona fría? Se muere. ¿Qué cree usted que sucede, hermano? Desánimo. Se muere. Más que el desánimo, yo pienso, hermanos, que si dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, o sea, si el que está buscando de Dios tiene tentaciones y luchamos contra las tentaciones y nos agarramos a golpes con la carne y nos agarramos y a veces tenemos que amarrarnos un pie y mordernos la mano porque está fuerte, ¿verdad? Y estamos fortalecidos en el espíritu. ¿Qué puede pasar con una persona que está débil en el espíritu? A la primera de cambio, vuelve atrás. O lo que es peor, no vuelve atrás, pero tampoco va para adelante. Queda estancada. Recuerden que a Satanás no le molesta que la gente vaya a la iglesia. A lo que Satanás le molesta es que la gente se comprometa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empieza la persona de lo que había dejado de hacer, lo comienza a hacer de nuevo y empieza con una cosita y con otra cosita y al rato ya es cristiano, pero de pura religión. Es cristiano de pura creencia, pero ya su vida ya no da testimonio de que es creyente, y entonces Satanás empieza a ganar ventaja sobre él y empieza a tomarlo por la carne, porque entonces una persona que es engañada con el mundo, tarde que temprano va a caer en la carne, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y cuando tú te enemistas con el mundo, cuando te amistas con el mundo, te enemistas de Dios, y cuando te haces enemigo de Dios, te alejas de Dios, y entonces empiezas a participar del mundo y empiezas a participar de lo que en el mundo pasa. Y entonces al rato ya no vas el domingo a la iglesia porque hubo una reunión con los compañeros de trabajo, porque también te lo mereces. Te mereces descansar si toda la semana trabajas, te mereces un relax y vas a la reunión y dices, no, no, yo no tomo porque soy cristiano, yo no tomo, no, no, ni fumo, pero ahí estás escuchando las babosadas que los compañeros no cristianos hablan, te estás riendo con los chistecitos, te bla, 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 jijiji, jajaja, y ahí ese fue el primer domingo, y luego si le sigues tarde que temprano, bueno, me voy a tomar una total que no está mal, nomás es para probar, ¿verdad? Ya, nomás para convivir y agarras una, y luego de repente otra vez vuelves a lo mismo, y terminas sin trabajo porque te vuelves otra vez alcohólico, terminas sin trabajo, sin familia, sin nada, ¿verdad? Y entonces vuelves como el perro arrepentido, ¿verdad? Con el hocico partido y con la cola entre las piernas a buscar a Dios, a que Dios te dé otro trabajo, porque el que tenías lo perdiste, porque no supiste darle a Dios el primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Satanás ocupa el mundo, ocupa la carne para incrustar demonios dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra mente. Y nosotros tenemos que tener cuidado con los engaños de Satanás. Recuerden que Satanás es astuto y sabe seducir. Satanás es astuto y sabe cómo vender una idea. Mire, yo creo que el mejor vendedor del mundo es el diablo, porque sabe cómo venderse de tal manera que no parezca que le estás comprando, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Así es como operan juntos. Y yo hablé de algo muy sencillo, que es esta situación que es muy común en la iglesia, ¿verdad?
Pero podemos hablar de muchas otras actitudes y de muchas otras situaciones que aún dentro de la congregación suceden, ya siendo creyentes, ya siendo cristianos, ¿verdad? Satanás viene y nos tienta, ¿verdad? Nos levanta el chisme y al rato nos damos cuenta y ya estamos siendo partícipes de una rebelión, ¿verdad? Al rato se nos mete el espíritu de Coré porque no pusimos atención, porque empezamos a escuchar lo malo. Hay muchas cosas que Satanás ocupa el mundo y la carne para poder llevarnos a la posesión, porque Satanás lo que quiere es tenernos bajo su control y bajo su dominio. Y como creyentes tenemos que nosotros estar firmes, ¿verdad? Para evitar que los demonios puedan poseer nuestras vidas. Amén. Amén. Viene, Satanás usa el mundo con sus ilusiones, encantos, filosofías y sistemas mundanos para ganar acceso a la carne. Usa la carne para ganar acceso al alma, a la mente y al espíritu, y luego trata que te conformes al mundo más que a Dios. Esta es la estrategia de cómo trabaja Satanás con la carne, con el mundo, para incrustar demonios en ti o en nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de una contraestrategias espirituales. Vamos a hablar de las contraestrategias espirituales. Recuérdense que ¿qué es una estrategia? Es un plan, ¿verdad? Bien diseñado para poder llevar a cabo una misión. Esa es una estrategia. Ok, Satanás tiene una estrategia. ¿Alguien quiere ya comentar algo? No, pastor, no. Ok. Satanás tiene una estrategia, pero en Dios nosotros tenemos una contraestrategia. ¿Qué es una contraestrategia? Es una estrategia divina en contra de las estrategias de Satanás. Dios nos da la sabiduría porque dice la Biblia que Él prepara nuestras manos para la batalla y adiestra nuestros dedos para la guerra. Entonces, Él nos da la contraestrategia y eso ya lo habíamos hablado, está en la palabra de Dios. Dice, el mundo, la carne y el diablo ciertamente crean una zona de combate amenazadora. Pero aquí está algunas poderosas contraestrategias espirituales para vencer a estas fuerzas. Mire, vamos a abrir Romanos 12, 1 al 2. ¿Cómo nosotros peleamos contra la carne? ¿Cómo peleamos contra la carne? Aquí sí me van a ayudar. Si quiero que lo lean, quien lo tenga y alguien que me lo lea en la versión 60 y alguien que más me lo lea en la versión TLA, que creo que es la hermana Blanca, la única que tiene esa versión nueva. Pero primero léame la 60, que es Romanos 12, 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. 12, 1 y 2, así es. Dice así la bendita palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahora, por favor, hermana Blanca, si nos puede leer su versión. Por eso, hermanos míos, ya que en Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda la vida para servirle y hacer lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Bien, ¿por qué quise que leyéramos las dos versiones? Porque en la primera versión dice, hermanos, os ruego por la misericordia que presentes tu cuerpo vivo como un sacrificio ante el altar, ante Dios. Y la manera más explicable es la versión que nos lee la hermana, donde dice, ¿verdad? Ya no hagan lo que estaban haciendo, sino que ahora sirvan a Dios. Esta es la manera en la que nosotros podemos hacer una contraestrategia en contra del enemigo. Cuando tú te presentas delante de Dios y te rindes a Dios,
¿verdad? Y presentas no tan solamente tus ganas, sino tu mente, tu alma, tu cuerpo, todo tu ser, lo rindes para servir al Señor. Entonces tu mente empieza a ser renovada. Dice, ya no pienses de la misma manera. O sea, renueva tu pensamiento. Ya no mires como mirabas. Mire, una de las principales ideas que es mi trabajo o mi objetivo con cada uno de nosotros que estamos aquí es que entendamos el principio de que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Esto es algo importante que usted y yo tenemos que entender, porque la persona no deja de batallar con el pecado porque todavía piensa que el pecado tiene poder. Pero dice la Biblia, si tú piensas que el pecado tiene poder, presenta entonces tu cuerpo para servir al Señor. O sea, presenta tu cuerpo como un sacrificio. Ese sería una contraestrategia en contra del enemigo. Mire, una de las cosas que Satanás siempre va a tratar de hacer es que como creyentes no sirvamos a Dios. Él no quiere que tú y yo sirvamos a Dios. Él no quiere que tú y yo nos comprometamos. Él quiere que nosotros estemos trabajando. Él quiere que nosotros estemos preocupados y afanados por la familia. Que te preocupes por tus hijos, que te preocupes por tu esposo, por tu esposa, que te preocupes porque no tienes, que te preocupes porque tienes. O sea, Satanás quiere mantenerte ocupado en trivialidades. Que mire, mi hermano, le vamos a ser sinceros. Todo esto que está aquí, todo lo que podamos llegar a alcanzar o lleguemos a querer conquistar, todo se va a quedar aquí. Todo aquí se va a quedar. Mira, hermano, hay gente que se preocupa extralimitadamente por los hijos y no sirven a Dios porque están preocupados por los hijos. Y mire, hay gente que está sirviendo a Dios y no puede servir a Dios completamente, no pueden hacerlo bien porque están complicados con los hijos. Y a lo mejor usted dice, ay, no, es que usted no es papá, por eso usted dice así. A lo mejor, hermano, puede ser. Pero yo lo que sé es que la Biblia dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino que los hagamos en el cielo. Y aquí este versículo me confirma lo que le estoy diciendo, que la manera de que nosotros podemos vencer la carne es nosotros presentando nuestros cuerpos para el servicio de Dios. Por eso dice, presenta tu cuerpo en el altar, porque en el altar se sirve, en el altar se ministra, en el altar se adora, en el altar se ofrenda, en el altar se entrega y en el altar se sacrifica. Y dice, ya no pienses de la misma manera, ya no pienses de la misma manera. ¿Qué significa? Ya no te pienses como pensabas, no permitas que tus pensamientos te lleven cautivo de nuevo a las situaciones en las que estabas atorado, porque ¿quién nos ha ayudado a salir de cada situación, hermano? ¿Quién nos ha dado la respuesta para cada problema que hemos tenido? ¿Quién nos ha sanado? ¿Quién nos ha liberado? Señor. ¿Quién nos ha dado la familia que tenemos? El Señor Jesús. Todo nos lo ha dado Dios. Entonces, mis hermanos, ¿por qué pensamos nosotros, verdad, que si no metemos la mano, todo se va a destruir? Porque eso es lo que pensamos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué metemos las manos? ¿Por qué estamos afanados en cosas? Porque pensamos que si nosotros no nos involucramos, entonces nada va a salir bien. No, yo tengo que ver por mis hijos, tengo que ver por sí, que vayas, por mis hijos, y ahí estás afanado. No quiero decir que no te preocupes, quiere decir que te preocupes de la manera correcta. O sea, no es que no te preocupes, sino que te ocupes en hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer. La contraestrategia cuando Satanás ataca por medio de la carne es que presentes tu cuerpo para servir al Señor. Presenta tu cuerpo para el servicio de la obra de Dios. Sirve en el altar, porque si tú le sirves a Dios, Él va a hacer todo lo que tiene que hacer alrededor de ti. La atmósfera de nuestro alrededor cambia cuando cambia lo de adentro. Entonces dice, hermanos, les ruego, porque Dios es bueno, por las misericordias de Dios, que presentéis nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que sirvan al Señor de todo su corazón en el altar.
como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto, nuestro culto racional, nuestro culto de diario, ¿verdad? No te conformes, o sea, piensa diferente. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y si haces esto, si tú le sirves y renuevas tu mente, ya no piensas igual, entonces vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Amén. Debes presentarte tú mismo a Dios como un acto de tu propia voluntad. En el Antiguo Testamento, cuando se daba sacrificio a Dios, la persona que lo ofrecía no tenía más control sobre él. Era dado totalmente al Señor. En lugar de conformarnos al mundo y a la carne, debe ser transformado mediante la renovación de tu mente. Mediante la renovación de tu mente, perdón, es que aquí está escrito de otra manera. Esto lo vamos a estudiar, ¿verdad? Un poquito más adelante, cuando hablemos acerca de la batalla de la mente. Mire, dice, ármate a ti mismo con la mente de Cristo. Primera de Pedro 4, 1 al 2. Primero de Pedro 4, 1 al 2. Igual la hermana Blanca nos ayuda y también alguien más que lo lea primero en la versión 60 y luego nuestra hermana Blanca, por favor. Primero de Pedro 4, 1 al 2. Primero de Pedro 4. Pedro 4. 1 y 2 dijo, ¿verdad? 4, 1 y 2, así es. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hermana Blanca, por favor. Ustedes deben de estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Fíjese qué bonito versículo en las dos versiones. ¿Verdad? Dice, ármate con el pensamiento de Cristo. ¿Cuál fue el pensamiento de Cristo? El pensamiento de Jesús viene en otro versículo que dice, tengamos pues el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, ¿verdad? Siendo igual a Dios, no lo agarró como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, humillándose hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte. A eso se refiere cuando dice la palabra de Dios, ármate con la mente de Cristo. La renovación de tu mente se hace al armarte tú mismo con la misma mente de Cristo, que el mismo sentir. Mire, voy a buscar ese versículo porque está muy, quiero leérselos bien. ¿Cómo dice? Haya pues, este mismo sentir que hubo en Cristo. Filipenses 2:8. Filipenses. Me ganó más escribiendo. Filipenses 2:8. Mira, se lo voy a leer. Acá está. Filipenses 2:8. Miren nada más lo que dice Filipenses. Desde el 5. Desde el 5. A ver, léalo, apóstol, léalo, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese nada más que hermoso. Dice que Jesús, siendo Dios, se despojó de su deidad y se hizo hombre, pero no le bastó con hacerse hombre, sino que después de hacerse hombre, se humilló a sí mismo, se fue hasta lo sumo, hasta abajo, lo más bajo, lo más vil, lo más ruin, haciéndose obediente. Pero mire, para poderte ir hasta abajo, ese es el sufrimiento de Cristo. Padecer por causa de él. Cuando nosotros armamos nuestra mente con este pensamiento, nosotros podemos entender entonces que el enemigo no tiene ningún poder en nosotros, porque si nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando Satanás venga a atacarnos con la carne, nosotros vamos a poder humillarnos, vamos a poder padecer en nuestra carne, ¿verdad? El padecimiento de Jesús es ese padecimiento que él, siendo Dios, se despojó. Nosotros también nos despojamos de nuestras emociones, nos despojamos de nuestro sentir, de nuestros deseos, despojándonos de todo eso, tomamos la mente de Cristo y nos humillamos a nosotros mismos. Esta es la manera, dice, renueva tu mente, renovar la mente se hace al armarte tú mismo con la mente de Jesús. Bien, dice, desarrolla la actitud correcta hacia tu carne. ¿Cuál sería? ¿Cuál debería de ser nuestra actitud? Si ya nosotros estamos hablando en este momento acerca de que primero tenemos que presentar nuestros cuerpos para servirle, que tenemos que entregarnos, que esta manera es en la que nosotros vamos a poder pelear contra la carne, ¿verdad? Y luego vamos a tener que armarnos con la mente de Cristo. ¿Cuál sería entonces nuestra actitud contra la carne? Mire, primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Ay, Dios. En el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo, porque todos lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cómo dice en la versión, hermana Blanca? Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Fíjese nada más. Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud contra la carne? ¿Cuál sería? Una actitud de rechazo. ¿Por qué? Porque no proviene de Dios, y todo lo que no proviene de Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo bueno, todo lo justo y todo lo honesto proviene del Padre de las luces. Entonces, si todo lo bueno y todo lo justo proviene de Dios, entonces nosotros entendemos que todo lo malo y todo lo desordenado provienen de Satanás. Entonces nosotros tenemos que tener un rechazo contra Satanás. Mire, le voy a decir un secreto. Yo cuando estuve en el mundial, yo fumé muchísimo, hermano. Yo fumaba muchísimo, de veras. Cuando estaba yo chamaco, pero estaba yo chamaco tonto, y yo fumaba mucho, me fumaba 2, 3, 4 cajetillas por día, hermano. Y cuando me hice creyente, hermano, llegó un punto, y ahorita llego a un punto de que me pongo payaso con la gente que fuma, hermano. Si yo estoy en la calle y alguien se me para junto que está fumando, no lo soporto, hermano, no soporto el olor, no lo soporto ni tantito. Y la verdad, me pongo grosero a veces, o sea, hago muecas, ay, como apesta, y para que apaguen su cigarro. Digo, si quieren destruirse los pulmones, perfecto, que se encierren en un cuarto y ahí que lo hagan, ¿verdad? Cada quien hace con su vida lo que quiere, pero es que debe de haber en nosotros ese rechazo hacia lo pecaminoso, hacia lo que no es correcto.
No podemos nosotros consecuentar las cosas y hacerlas menos. ¿Sí me explico? Aunque nos tachen de sangrones, hermano, que nos tachen de pesados, aunque nos tachen de payasos, ay, qué payasa eres, pues si nomás es una cosita de nada, pues esa cosita, yo tengo rechazo hacia ello. ¿Por qué? Porque no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, no es bueno. Así de sencillo. Hay gente que dice, no, es que aunque hay cosas que no son de Dios, pero son buenas. No, nada de lo que, nada que no viene de Dios es bueno. Nada. Absolutamente nada. Porque la Biblia dice que todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. Entonces, si todo lo bueno proviene de Dios, ¿qué le queda a lo demás? Nada. Todo lo demás es malo. Y a lo mejor es una payasada, pero ¿qué cree? Que la Biblia lo dice. Entonces tenemos que tener un rechazo hacia lo malo, hacia lo que no es de Dios, hacia todo lo que nos causa una situación. Tenemos que rechazarlo, no podemos permitirlo, no podemos nosotros tolerarlo. No podemos ser tolerantes con el pecado, no podemos ni tolerar tantito, porque dice la Biblia que tantita levadura Leuda la masa. leuda toda la masa, tantito que nosotros le damos. Y esto no se trata de ser religiosos, hermano, usted me conoce. Yo soy lo menos contrario a lo que es ser religioso. Yo soy una persona que me gusta reírme, me gusta ser feliz y juego y todo el tiempo ando echando broma y riéndome. Pero no quiere decir por eso que consecuento situaciones que no son correctas. Tenemos que aprender a nosotros, ¿verdad? Ponerle un alto al pecado, ponerle un alto, una pared entre el pecado y yo. Así como el pecado hace separación entre Dios y nosotros, yo tengo que hacer una pared entre yo y el pecado. No puedo permitirlo, no puedo dejarlo, no puedo que venga, no puedo verlo, no lo voy a escuchar, no lo voy a ver, no lo voy a pensar. Porque si no pensándolo, no viéndolo, no oyéndolo, como quiera viene. Ahora imagínense si no le pongo yo un bloqueo, ¿verdad? Pues lo voy a dejar que venga con todo y lo que tenga que venir. Por momento. Dice, no debes tener confianza en la carne. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos gloriamos en Cristo, no tenemos confianza en la carne. ¿Cómo dice el versículo, hermana Blanca? Los verdaderos circuncisados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu Santo adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarlos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Por eso decía, no me puedo yo confiar en la carne, o sea, no son mis obras, no son mis hechos, no es lo que yo pueda hacer, sino que yo tengo que entender que nada de lo que viene de mi carne es bueno, nada, sino que yo me voy a gloriar en Jesús, voy a confiar en la circuncisión. Por eso dice, los verdaderos circuncidados somos nosotros que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, nada, ningún esfuerzo que venga de mí puede ser bueno, porque solamente Dios es el único bueno y todo lo bueno procede de Dios. No confiamos en lo que podemos o no podemos hacer, confiamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Debes entender que la vida en la carne trae corrupción, mientras que la vida en el Espíritu trae vida. Eso voy a leer yo, Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros tenemos que sembrar para el Espíritu. Gálatas 6, versículo 8. Todo lo que yo voy a hacer, lo tengo que hacer en el Señor. Todo lo que es de parte de Dios. ¿Qué es lo que puedo yo hacer para que el pecado no tenga poder sobre mí? Nada, solamente creer que lo que Jesús hizo en la cruz
es más que suficiente para que yo pueda tener libertad. De ahí en fuera todo tiene que ver con yo sirviéndole, todo tiene que ver con yo buscándole, con yo ayunando, con yo leyendo su palabra, con yo yendo a la iglesia, yo comprometido, yo haciendo esa labor espiritual que me corresponde a mí como hijo de Dios. Mire, hay ejercicios espirituales que yo debo de hacer para crear en mí nuevos y verdaderos hábitos. Tengo que empezar a crear hábitos. Si hay algo en tu vida que no está correcto, tienes que empezar a crear un contra hábito. Por ejemplo, no sé qué no se me viene a la mente, pero bueno, por ejemplo, ahorita que estamos orando, ¿verdad? A lo mejor yo no sé qué vida de oración tenías antes, ¿verdad? Pero ahora, a partir de ahora, tú tienes que tener una vida de oración más continua. Tienes que hacer un hábito de la oración. Ahí les mandé un video de la pastora Yesenia. No sé si lo vieron, el video que les puse ahí en el grupo. A mí me impactó grandemente ese video, ¿verdad? Como los satanistas, ¿verdad? Ellos mismos dicen, si los cristianos supieran el daño que nos hacen cuando oran en la madrugada, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos haciendo algo bueno, estamos creando un buen hábito de la oración, pero para hacer un hábito de la oración tenemos que sacrificar la carne, tenemos que sacrificar el descanso, hacer muchas cosas. Entonces, sufrimiento, todo esto, lo que estábamos hablando ahorita, va a crear en nosotros, ¿verdad? Una contraestrategia en contra de Satanás. Entonces, ¿cómo yo hago una contraestrategia en contra de la carne? Número uno, presentando mi cuerpo como un sacrificio para el servicio de Dios. Número dos, renovando mis pensamientos, ¿verdad? Ya no pensando de la misma manera, ya no siendo el mismo pensamiento, sino que renovarlo por medio de la palabra de Dios. Número tres, ¿verdad? Mira, esta cosa se me movió. Es que eso. Wow, se me movió todo. Diablo mentiroso. Bueno. Armarnos con la mente de Cristo, desarrollar la actitud correcta hacia la carne, ¿verdad? Estas son las maneras, la contraestrategia para nosotros detener cualquier ataque que venga por medio de la carne en contra de nuestras vidas. Mire, este último punto lo vamos a tocar antes de llegar a lo que sigue. Date cuenta que no tienes que estar bajo el yugo de la carne, que esto es lo que les estaba yo diciendo, ¿verdad? En tiempos pasados estuvimos bajo el yugo de la carne cuando éramos pecadores, pero ahora nosotros hemos sido liberados del yugo de la esclavitud que la carne tenía sobre nosotros. Nosotros ya no tenemos por qué sufrir en este sentido espiritualmente porque la carne tenga poder. Entonces, cuando usted siente muchas ganas de hacer algo o de pecar usted tiene que entender esto, ¿verdad? De que la carne no tiene poder sobre nosotros. Como dice Efesios 2:3, dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, fíjese, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿cómo dice aquí? Dice que ¿qué? Éramos, hermano. ¿Qué significa que éramos? Está en tiempo pasado. Quiere decir que ahora ya no somos hijos de ira. No, ¿Ahora qué somos? hijos de Dios. Hijos de Dios. Si antes éramos hijos de ira, hoy somos hijos de paz. Hoy somos hijos de la obediencia. Hoy somos hijos de la santidad, hijos de la consagración, hijos de la oración, hijos del ayuno, hijos de Dios.
Hermano, usted y yo somos unos hijos de Dios, ¿verdad? Y antes éramos unos hijos de la ira, pero ahora somos hijos de Dios. Y ya no, nosotros ya no estamos bajo el yugo del pecado. Mire, dice Romanos 7, 5 al 6. Mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, mire, ¿sabe qué es lo que dice ese versículo? Para parafrasearlo, dice que si usted todavía peca o todavía sufre por el pecado, es porque usted está viviendo bajo la ley y no está viviendo bajo el régimen del Espíritu Santo. O sea, bajo la gracia. O sea, bajo la gracia. Exactamente. Ay, es que todos pecamos. Sí, hermano. Todos pecamos. Todos. Pero por eso vivimos bajo la ley de la gracia. Porque vuelvo a repetir, cuando la Biblia habla de pecar, no habla de que te equivocaste, habla de tener, ¿verdad? Una vida de pecado, que es diferente. Yo creo en mi corazón que todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros tiene una vida de pecado. A lo mejor de repente se tropieza. Mete las 4, no una, mete las 4, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros vivimos bajo el régimen del pecado. El pecado no nos controla. Y yo quiero que usted entienda esto, para que usted no confunda el hecho de tropezar, ¿verdad? Con vivir esclavizado por el pecado. ¿Cuándo vivimos esclavizados por el pecado? Como lo dije yo al principio. Cuando el pecado empieza a ser ejercido, cuando empezamos a ejercerlo, ¿verdad? Entonces vivimos bajo el régimen del pecado. Porque entonces ya el pecado nos controla a nosotros. Ya el pecado está siendo puesto y manipulado por un espíritu que está ahí. Pero mientras que nosotros, aunque fallemos, nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y no volvemos a hacerlo o tratamos de no volver a hacerlo, nosotros estamos peleando con la carne. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? ¿Cómo le voy a hacer para librarme de este cuerpo? Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque gracias a Jesús, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Amén. Sí se entiende este punto, hermano. Yo quiero que este punto quede bien entendido. Una cosa es vivir pecando y otra cosa es que en la lucha te equivoques, pero te limpias, te sacudes y sigues caminando. No te detienes ahí. Mira, hay gente que desgraciadamente el día de hoy falla y ya no quieren saber nada de Dios. ¿Verdad? Porque dicen, es que yo no quiero ser un hipócrita. Yo no voy a ser un hipócrita. Yo fallé, ya le fallé a Dios, ya, olvídate ya, Dios, ya no puedo estar con Dios porque le fallé. Mire, dice por ahí un dicho, pretextos quiere el diablo. Pretextos quiere el diablo. No te escucho. Nadie, ¿sí me escuchan bien todos o nada más es la pastora? Amén, amén. No se escucha. Nada más fue el suyo, apóstol. Yo creo que es la señal. Ah, ya. Pero lo que tenemos que entender es eso. Lo que tenemos que entender es que el pecado no tiene poder en nosotros. Entonces usted en su caminar seguramente se va a equivocar. No una, muchas veces, porque mientras estemos aquí,
En esta tierra estamos siendo perfeccionados, pero acuérdese que por eso dice, hijitos míos, no pequéis. O sea, no busquen el pecado, no lo practiquen. Pero si te equivocas, si llegas a pecar, si llegas a equivocarte, ¿verdad? Recuerda que tienes un abogado en Jesús. Abogado tenemos. Sí, amén. Porque su sangre nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, esto pareciera algo como muy conveniente, pero no es por conveniencia. Es que así es como funciona la gracia y así es como funciona la humanidad. Pero nosotros tenemos que tratar de no pecar, tenemos que esforzarnos por no fallar. Pero aún si en el esfuerzo te equivocas, no te desanimes. Pídele perdón al Señor, límpiate en su sangre, renuévate en el pensamiento. Fíjate en lo que te equivocaste, cómo fue que llegaste a esa equivocación y trata de no volver a caminar por el mismo camino. Amén. 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 Esta es la manera en la que nosotros hacemos una contraestrategia en contra del enemigo. Vamos a, mire, pues déjeme lo termino, ya es lo último. Romanos, ¿qué leíste ahorita? Ay, espérame. Hermano, permítame leer en esta versión, está muy bonita. Léalo, mi hermana, por favor. Muy entendible. Dice, cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo, y así todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos, es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué cita es, hermana? Qué bonito. Romanos 7, 5 y 6. 5 y 6. Amén. Así es, hermanos. Entonces, esto es, ahí lo voy a dejar, pensé que ya nada más quedaba un pedacito, pero no, sí queda bastante todavía. Ahí lo voy a dejar. Hermanos, tenemos que entender que esta es la manera en la que nosotros podemos hacer una contraestrategia en contra de Satanás. No hay de otra. Hoy en la tarde hablaba yo en un video que subí ahí a redes sociales acerca de la espada del espíritu, porque el Señor me movía, ¿verdad? A investigar, ¿verdad? Sobre esto. Y bueno, es algo que ya lo conoce uno, ya lo sabe uno, pero a veces se nos olvida, mi hermano, que Dios nos ha dado su palabra para poder pelear en contra de las fuerzas del enemigo. Y algo que nosotros tenemos que entender es que Satanás siempre va a tratar de engañarnos, siempre va a tratar de poner culpa, siempre va a tratar de hacernos sentir miserables para que nosotros nos alejemos de Dios o dejemos de servir a Dios. Mire, ¿sabe cuál es? Mire, yo soy enemigo, yo esto lo hablé una vez con el apóstol Joaquín, cuando íbamos en camino de Zacatlán para Chignahuapan. En una ocasión recuerdo que iba, no sé si iba la pastora Gina o no, creo que sí iba con nosotros la pastora Gina, y íbamos hablando acerca de las actitudes que muchas iglesias tienen con la gente que cae, ¿verdad? Y una de las cosas que suceden cuando una persona cae dentro de la congregación, más si es un líder o era alguien pues que estaba sirviendo, es que agarran a la persona y la disciplinan, pero la disciplinan sentándola. Lo sientan y le dicen, aquí te quedas sentado y aquí sentado te mueres y te secas, porque no vas a poder hacer nada más que estar ahí como plasta sentado, ¿verdad? Porque no puedes ministrar porque estás en pecado. O sea, estas congregaciones les cargan todavía peso al peso que ya tienen. Haga de cuenta que usted va caminando, ¿verdad? Y porque era de noche, porque no vio. Imagínese que va caminando por un camino y está medio oscuro, de repente se pone medio oscuro. Usted iba caminando bien, pero le agarró la noche, y usted va caminando por el camino y no se da cuenta y hay un hoyo, y el hoyo está lleno de popó. Y entonces usted se cae en el hoyo y se llena de caca.
Y entonces viene alguien y lo ve, y en lugar de ayudarlo a salir, le dice, ay, qué menso eres, para que se te quite, te echo más. ¿Verdad? Y se baja el calzón y le zurra más. ¿Verdad? O sea, le zurra sobre la zurrada. Imagínense nada más. Yo sé que se oye muy pesado lo que estoy diciendo, pero es que a veces hacemos esa estupidez, ¿verdad? Que Dios no nos llama a hacer eso. ¿Quién les dijo a ustedes? ¿Quién les dijo que la gente que falla, uno tiene que sentarla y uno tiene que hacerla? No, dice la Biblia, restáuralo con espíritu de mansedumbre. Ten de él misericordia si es un anciano como si fuera tu padre y si es un joven como si fuera tu hijo. ¿A poco si uno de ustedes, uno de sus hijos viene y le dice, mamá, fíjate que embaracé a mi novia, ¿qué le va a hacer? Agarrarlo a palos y sálgate de la casa, lárgate y que sea lo que... A ver, y lo mata, ¿verdad? Porque falló. ¿A poco haría eso usted? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué pensamos que es correcto? No, se tiene que sentar. No se tiene que sentar nada. Tiene uno que ayudarlo a ser restaurado. Eso es lo que tiene uno que hacer. Restaurar la vida, ayudarlo a arrepentirse, ayudarlo a pedirle perdón al Señor y ayudarlo a ser restaurado. No sentarlo nomás ahí, que quede como caca el oro ahí y hasta que se pudra el hermano. Me tocó ver un caso, hermano, de veras, me tocó ver un caso de un predicador, un hombre que Dios lo usaba y por desgracia se descuidó porque acuérdese que si uno no trata con las concupiscencias, tarde que temprano las concupiscencias nos alcanzan. Si tú no tratas con un pecado, tarde que temprano el pecado te alcanza, porque el pecado corre y corre más que uno, ¿verdad? Entonces, tarde que temprano te alcanza tu pecado si tú no tratas con él. Y este hombre lo alcanzó su pecado, fue seducido por su concupiscencia y le puso el cuerno a la esposa. ¿Y sabe qué hicieron los santos, los del Sanedrín, ¿verdad? De X iglesia. 10 años de disciplina, hermano. 10 años de disciplina. Imagínense nada más qué es eso. 10 años de disciplina. ¿Qué cree que le hicieron a ese hombre, hermano? ¿Dónde cree que anda ahorita? ¿Dónde cree? En el mundo. Por supuesto. Pero los santos hermanos del Santo Sanedrín, ¿verdad? Los ungidos de Jehová cumplieron con su cometido, ¿verdad? Los usó el diablo para matar el ministerio. Querido hermano, no permita que la culpa y que el diablo le eche a perder el llamado que usted tiene. Si usted está sirviendo a Dios, seguramente un día se va a equivocar. Seguramente mire, no se lo profetizo porque Jesús ya lo profetizó. Dijo, van a tropezarse, se van a tropezar. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, el mundo los va a atacar y en algún momento van a equivocarse porque son hombres. Pero recuerden, no pequen, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre Cristo Jesús, decía el apóstol Juan. Entonces, nunca permita usted que su pecado lo aleje de Dios, sino que su pecado o su falla lo acerquen más a Dios. Mire, cuando usted falla, la actitud correcta es que en lugar de alejarse, se acerque más. Se acerque más, porque eso significa, mire, si usted falló es porque en algún momento usted se empezó a alejar de Dios sin darse cuenta. Sin darse cuenta se empezó a enfriar y se alejó tantito. Pero ¿qué tiene usted que hacer? Acercarse al Señor. Acercarse al Señor. Abrácese de Cristo, abrácese de Él. Abrácese de Jesús. Y no permita que sus fallas y sus errores y nuestras fallas y nuestros errores o las fallas de otros o los errores de otros nos separen del amor de Dios, porque dice que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.
Amén. Amén. Discúlpenme, hermanos, que me apasione con este tema, pero yo fui víctima también de una situación igual cuando yo empecé en el camino de Dios. Esto ya lo he platicado con algunos, no lo voy a platicar ahorita, pero sí es algo que para mí es importante tocar ese tema, ¿verdad? Porque yo sé lo que sucede cuando la culpa llega al corazón. Te puede mantener seco hasta 2 años sin sentir la presencia de Dios por la culpa. Por la culpa. Y en el peor de los casos, te vas al mundo y ya no quieres saber nada porque la gente que se supone te tiene que restaurar, lo que hizo fue zurrarse encima de ti, criticarte, juzgarte, tirarte, ¿verdad? Y nada más decir, ¿ya vieron? ¿Qué les dije? Si andaba bien mal, yo ya sabía. No, a mí Dios ya me había mostrado que ese no era cristiano, hijo del diablo. Porque así somos, así somos. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a despedir en esta noche esta enseñanza. Dios les bendiga a todas las personas que nos ven en el internet. Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya llegado hasta lo profundo de su corazón. Y miren, de verdad se los digo, si usted está pasando por un momento de prueba donde a lo mejor usted está fallando o está a punto de fallar, primero que nada, no falle, fortalezcas en el Señor. Pero si ya fallaste, recuerda, Jesús te ama y nada va a poder separarte del amor de Dios. No importa quién te lo dijo, no importa si es el más ungido del mundo, no importa si es tu pastor, no importa si es tu líder. Si él te dice que el pecado no te va a dejar levantarte, él está equivocado, porque el pecado no tiene poder sobre de ti y el que te levanta es el Espíritu Santo. Dios te bendiga, te abrazo desde aquí y nos vemos el día de mañana para continuar con esta enseñanza. Bendiciones.